Sean bienvenidos cada uno de ustedes, amigos y hermanos que nos están escuchando a esta que es su casa, Ministerio Luz de las Naciones. Es una bendición para mí poder estar aquí delante de ustedes y en este hermoso privilegio que el Señor me ha dado. Les saluda Jonathan Aguilar, soy uno de los ancianos del ministerio y pues estoy aquí para poder platicar con ustedes, para poder compartir la palabra de Dios y un tema bastante hermoso que el Señor nos ha regalado y que hemos estado estudiando en este tiempo. Primero, pues quisiera pedirles por favor que me acompañen, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Yo creo que es importante que todo lo que hagamos lo pongamos en las manos de Dios. Padre que estás en gloria, Dios Todopoderoso que estás en todo lugar, Padre, tú que nos has hecho templo y morada de tu Santo Espíritu, Señor, y que nos has llenado de tu presencia, Padre, hoy clamamos delante de ti, Señor, pidiéndote, Padre, que nos acompañes, que nos ministres, que nos llenes de tu presencia, de tu amor y de tu gracia. Señor, hoy te pedimos, papito lindo, que tu Espíritu Santo, Señor, descienda donde quiera que nosotros estemos, Señor. Hoy declaramos nuestro hogar, declaramos nuestra casa, nuestro trabajo, Señor. El lugar donde nos encontramos, declaramos, Señor, que se convierte en templo para ti, Señor. Un templo de oración, un templo de búsqueda, Señor. Y hoy declaramos, Padre, que tu presencia nos rodea, tu presencia, Señor, nos llena de tu amor, nos llena de esa presencia preciosa, Señor, que lo cambia todo. Señor, hoy te pedimos, Padre, que nos acompañes en este momento, Señor, que nos des de tu palabra, que nos des de tu consejo, que nos des sabiduría, inteligencia, Señor, que nos des poder. Pues sobre todo, Padre, te pedimos que tu Espíritu, Señor, el Espíritu de temor de Jehová, venga hoy sobre nosotros, Padre. Señor, así también vengo clamando hoy, Señor, por mi vida, pongo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, Señor, en tus manos, para que seas tú, Señor, el que hable y no sea yo. Que toda palabra que salga de mi boca, Señor, sea palabra de verdad, palabra de justicia, palabra que venga, Señor, con pensamientos espirituales y palabras espirituales, Señor, unificadas al Santo Espíritu, Señor, que proviene de ti, para que seamos guiados a toda verdad, Señor. Hoy te pedimos que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro pensamiento, nuestros ojos espirituales, para poder ser capaces de discernir, entender y resguardar tu palabra en nuestro corazón, pero así también ponerla en práctica. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, este es tu tiempo, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues vamos a continuar con el tema, amados hermanos, y para poder entenderlo, pues voy a dar un marco de referencia para que lo podamos entender y pues podamos discernir de qué se trata lo que el Señor nos quiere dar. Sabemos nosotros que estamos viviendo en un mundo que va de mal en peor, un mundo que pues nos ha enseñado a tener un cierto tipo de cosmovisión o forma de ver de todas las cosas. Conforme han pasado las edades, conforme ha pasado los siglos, el tiempo en la humanidad, el ser humano pues ha aprendido a comprender su entorno de cierta manera. Y fíjense ustedes que algo que llama la atención precisamente es que el ser humano vive, por decirlo de esta manera, en una mentira continua. Y entonces, al vivir el ser humano en una mentira continua, todas las cosas que hace le parecen verdad. Precisamente el tema que hoy traigo se llama resguardados en la verdad. Pero cuando hablamos de resguardarnos en la verdad, ¿de qué hablamos? Como les estaba diciendo, el mundo nos enseña a ver las cosas de cierta manera. Nos enseña a que nosotros veamos, por ejemplo, la maldad del hombre como algo normal, como algo que realmente es una cosa diaria, una cosa que pasa todos los días. Me recuerdo yo que una vez iba yo en la camioneta y de repente alguien estaba hablando con otra persona y le decía uno al otro: vos, hoy las noticias no estuvieron buenas. ¿Por qué?, le preguntó la otra persona. A lo que éste respondió diciendo: es que hoy no hubieron tantos muertos. Mire la forma en que nosotros nos hemos acostumbrado a ver la situación del día a día.
Esta persona estaba acostumbrada a estar viendo muertes todos los días, a estar viendo el noticiario y que murió tal persona atropellada, que murió tal persona asesinada, que murió tal extorsionista, esto y lo otro y aquí más para allá, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que realmente, amado hermano que me está escuchando y amigo que nos escucha, pues hemos estado viviendo en una mentira. Recuerdo yo una película, ¿verdad?, que se llama Matrix, la cual creo que todo mundo conoce. Este no es un concepto nuevo, no es un concepto que haya nacido precisamente por esta película, sino que es algo que ya viene desde hace mucho tiempo de pensamiento. Voy a explicar de qué se trata este pensamiento. Es una alegoría a la forma de ver, a la forma de vivir, a la forma de actuar de muchas personas. En esa película hablan sobre que los robots y la tecnología ha tomado el control de la humanidad y que la humanidad se ha convertido nada más que en un combustible y que ese combustible vive en una fantasía virtual, en un mundo, llamémosle perfecto, entre comillas, en el que pues cada persona hace su rol y vive una vida como que está viviendo como uno de nosotros. Pero que existe una realidad o un mundo alternativo, ¿verdad? El cual no se conoce, que está destruido, y esa es la realidad del caso. Que nosotros estamos viviendo en un mundo que aparenta estar bien, en un mundo que aparenta estar en orden, en un mundo que aparenta poder estar gobernado de una manera correcta y que se están dando las cosas de una forma natural. Si pudiéramos ponerlo en un contexto más antiguo, esto sería similar al cuento de Gulliver, en donde el famoso viaje de este hombre se topó con gente que era gigante, con gente que era pequeña, se topó con seres mitológicos, entre muchas cosas más. Y para que usted me entienda, esto es una alegoría, es decir, es una figura de lo que sucede en el mundo real. Hablaba yo con el apóstol hoy en la mañana y le decía yo que precisamente la figura de los gigantes son figura de aquellas personas que son inalcanzables, como decir en este tiempo Elon Musk o Bill Gates o un presidente de la nación. Es un estatus bastante grande al cual no muchas personas tienen el acceso para poder llegar. Y basándonos en ese pensamiento, también podemos ver el otro lado de la moneda, que es cuando Gulliver se encuentra con aquellos pequeños, unas personas tan pequeñitas, y son figura de aquellas personas a las cuales pues las hacen de menos y son pequeñitas, ¿verdad? Pero son orgullosos. También tenemos el caso en el que este Gulliver defiende a estas personas. Y entonces estas personas pequeñas serían figura entonces de las personas necesitadas, de las personas que necesitan quien por ellas. Y así podemos hablar de muchas de las figuras que hay en esa historia. Lo que quiero darle a entender a usted es que nosotros vivimos en esta realidad, una realidad que vivimos el día a día, pero lastimosamente estamos viviendo en una mentira. Y ahora, ¿por qué digo esto? Porque ciertamente dice la palabra en la carta a los Romanos que no nos conformemos a este mundo, que no nos adaptemos, que no nos amoldemos, que no tomemos la forma de este mundo, de este tiempo, de este siglo. Eso quiere decir que muchos de nosotros, aún siendo cristianos, aún siendo hijos de Dios, aún conociendo el camino de Dios, muchas veces todavía tenemos el molde del mundo y seguimos pensando como piensa el mundo, haciendo las cosas como las hace el mundo. Y seguimos viviendo en la mentira que es el mundo. Ahora bien, ¿de dónde viene esa mentira? Esa mentira viene de la primera mentira que fue dada en el jardín del Edén. La serpiente le habló a Eva y le dijo, si comes de este fruto, llegarás a ser como Dios. Esa mentira que le fue dicha a Eva, esa mentira que la llevó a rebelarse en contra de Dios, causó que hoy nosotros estemos aquí donde estamos, que estemos viviendo en una constante mentira. ¿Por qué? Por habernos rebelado en contra de Dios. La misma carta a los Romanos dice, por cuanto todos pecaron,
todos fueron destituidos de la gloria de Dios. También dice la palabra, siempre en la carta a los Romanos, que la paga del pecado es muerte. Y miren, hermanos y amigos que nos están escuchando, el mundo nos ha pintado que todas las cosas que hacemos son buenas. Por ejemplo, una persona buena en el mundo es la persona que está dando a los necesitados, que está dando a los que no tienen comida, que se hace buenas obras. Pero la palabra nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por la misericordia de Dios. Porque no es para el que quiere ni para el que corre, sino para Dios que tiene misericordia. Ciertamente el Señor ha tenido misericordia de nosotros, ha tenido misericordia de nuestra vida, de nuestra familia, porque nos escogió a nosotros para poder vivir en Él. Y mire, es importante que nosotros podamos atender a la palabra de Dios para que no caigamos en el engaño del mundo, para que no seamos arrastrados a la condenación que viene para el mundo. Mire, en este tiempo, por ejemplo, las redes sociales han tomado un campo muy grande en todos los ámbitos del ser humano. El ser humano ha dejado que las redes sociales gobiernen su vida a tal grado que no puede vivir la persona sin estar con los likes, con la búsqueda de seguidores en las redes sociales. ¿Por qué? Porque eso es lo que el mundo quiere. Pero ¿no será más importante que nosotros, los que conocemos a Cristo, podamos hacer no seguidores para nosotros, sino que seguidores para nuestro amado Señor y Salvador, quien dio su vida por nosotros, quien nos ha rescatado, quien nos ha limpiado, quien nos ha dado una vida nueva? ¿No será mejor que nosotros nos ocupemos de darle seguimiento a la palabra de Dios y seguimiento a nuestro Señor Jesucristo en lugar de estarle dando seguimiento a cualquier persona en las redes sociales? Es que, hermano, en las redes sociales encontramos de todos colores y de todos sabores para todo gusto y para toda edad. Hay personas que tienen 40 y 50 años, están haciendo TikTok en este momento, y no un TikTok que usted diga, qué bonito lo que está enseñando, no. Están haciendo las mismas tonterías que jovencitos de 15 años, haciendo bailes, desnudándose o qué sé yo, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque esa es la mentira que el mundo ha presentado como una verdad absoluta para el mundo, pero que realmente no es nada bueno para nosotros. El pueblo de Dios necesita consolarse. El pueblo de Dios necesita edificarse. El pueblo de Dios necesita una guía. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. ¿Cómo entonces voy a entender, cómo yo voy a saber si lo que yo estoy haciendo es bueno o malo? Sino a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios va a iluminar todas las cosas que yo estoy haciendo. Y a la luz de la palabra voy a saber si es bueno o malo. Y para dar inicio con el tema, porque esto solo es la introducción, vamos a ir a Santiago 4:13 en adelante. Y dice, oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocio y tendremos ganancia. Verso 14. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Verso 15. Más bien deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Cosa tremenda lo que dice la palabra. No cabe duda que el Señor, en su inmensa sabiduría y su tremendo amor por nosotros, quiere que nosotros entendamos las cosas que hoy vivimos. Dice en el verso 13, oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año y haremos negocio y tendremos ganancia. Si pudiéramos parafrasear esto y si lo pudiéramos poner en el contexto en el que nosotros vivimos, entonces sería como decimos, hoy o mañana nos vamos a ir a un lugar donde yo voy a hacer negocio, donde yo me voy a dar a conocer, donde la gente me va a amar, donde la gente me va a seguir, me voy a hacer de seguidores y yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y voy a tener ganancia. Voy a sacar algo a cambio.
Pero ¿qué es eso que sacamos a cambio? Porque Mateo 6 habla precisamente de que cuando nosotros vayamos a la casa de Dios, no toquemos trompeta delante de nosotros cuando demos una ofrenda. Que nos cuidemos, dice, de hacer las cosas para que los hombres nos vean. Porque ciertamente el que hace estas cosas, dice el Señor, ya tiene su recompensa. Y es que ¿cuál será la recompensa, amado amigo y hermano que me escucha en este momento? Que nosotros busquemos la dependencia de los demás, que busquemos el aplauso, que busquemos la algarabía del ser humano. Precisamente es eso, la algarabía del ser humano. Pero aquí dice algo, mire, en el verso 14, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Dice la Biblia, ¿acaso habrá alguien que pueda añadir, aunque sea un día, a su propia vida? ¿O añadirle un codo más? No, no hay nadie, amado hermano, que tenga la vida comprada, como se dice en el mundo. Porque hoy estamos y mañana quién sabe. Estaba viendo yo una situación bien tremenda en la que un hombre estaba ahí diciendo, bueno, mañana yo voy a hacer tal cosa, mañana yo voy a tener ganancias, mañana voy a hacer esto. La misma Biblia nos da un ejemplo y dice que aquel hombre dijo, yo mañana haré crecer mis hilos porque voy a poner ahí esto, voy a poner ahí lo otro. Pero el mismo Señor dice, oh hombre necio, ¿no sabes que mañana vienen por tu alma? Entonces de nada nos sirve, amado hermano, que nosotros estemos haciéndonos de seguidores, que nos estemos haciendo de gente que nos aplauda, de gran fama, si el día de mañana o tal vez hoy en la noche fallezcamos. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿En dónde queda entonces precisamente lo que dice aquí, que tendremos ganancias? ¿Cuáles son las ganancias reales que el mundo te deja? Porque ¿cuál será la ganancia de que alguien tenga 1 millón de seguidores si él está solo en su casa? Si él está, porque esos seguidores son virtuales, no están con él, no quiere decir que él salga a la calle y van 1 millón de personas detrás de él. No, 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 no. Esa es una mentira, por ejemplo, que se vive en ese sentido. Porque se cree, es como el Facebook, por ejemplo. Usted puede tener 1 millón de amigos ahí, puede tener 4 millones, 5 millones de amigos, entre comillas, que ni siquiera usted conoce, que ni siquiera son allegados a usted, que si usted se enferma, no van a estar a la par suya, no van a estar dándole ánimos, aunque tal vez lo puedan hacer algunos en las redes sociales, pero no van a estar en el lugar donde usted se encuentra. Mas el único que está con nosotros, el único que no nos deja, como dice la palabra, que estará con nosotros hasta el fin de todas las cosas, es nuestro Señor Jesucristo. El Señor está con nosotros para amarnos, para cobijarnos, para aconsejarnos. Su vida está en nosotros. Y por eso es que no podemos decir hoy, yo voy a hacer aquí, voy a deshacer allá, me voy para acá, me voy para allá, porque no puede ser posible. Lo primero que tenemos que hacer es lo que dice el verso 15, más bien deberíais decir, si el Señor quiere. La carta a los romanos, lo hablábamos hace un momento, que decía que tenemos que, dice, no conformarnos o hacernos a este mundo, pero dice algo también importante, sino que seamos renovados en nuestra mente. ¿Para qué? Para que podamos comprender, discernir, entender qué es lo bueno, lo agradable y lo perfecto de Dios para nosotros. Pero si nosotros no nos perfeccionamos en renovar nuestra mente, en salir de los pensamientos del mundo, en quitarnos toda atadura, todo peso del pecado, entonces seguiremos atados a este mundo. Una verdad que nosotros tenemos que comprender, amado amigo y hermano que me está escuchando, es que nosotros ya no pertenecemos a este mundo, sino que pertenecemos al reino de los cielos. Nuestra ciudadanía no es terrenal, sino que es espiritual y celestial. Y es allá hacia donde nos dirigimos. Y por eso es importante que entendamos qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que Él dice que nosotros tenemos que hacer para que podamos ser prósperos en todo.
El libro de Deuteronomio nos habla y nos dice que si guardamos la palabra de Dios, si ponemos en práctica sus preceptos, su ley, entonces todas las cosas nos saldrán bien y seremos personas de éxito, pero no éxito como el mundo lo quiere. No te vas a convertir en un Elon Musk, no te vas a convertir en un Bill Gates, sino que te vas a convertir en un siervo de Dios, en una persona que en lugar de llevar muerte, va a llevar vida. Una persona que en lugar de llevar desolación, va a llevar acompañamiento. Una persona que en lugar de llevar destrucción, va a llevar edificación a una casa, a un hogar. Porque el mundo nos enseña, amados hermanos y amigos, que si nosotros, por ejemplo, los varones nos enseñaban antes que mientras más mujeres tengamos, más hombres somos, más machos, como dice el dicho. Pero, ¿dónde quedan entonces los niños? ¿Dónde quedan las consecuencias de las cosas que nos enseñaron? A nosotros muchas veces nos enseñan a hacer las cosas por inercia, nos enseñan a vivir el día a día sin pensar ni medir las consecuencias de las cosas que van a venir después. ¿Qué pasará entonces con una persona que no mide las consecuencias? ¿Qué pasará entonces cuando una persona actúa viviendo en una mentira y no resguardado en la verdad? Y vamos a seguir adelante, vamos a ir a Juan 14:1 y dice, no se turbe vuestro corazón. Mire cómo inicia, no se turbe vuestro corazón. No te amedrentes, no te asustes, no tengas miedo. Que tu corazón esté guardado en la palabra de Dios, porque dice la palabra que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces sigue diciendo, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. Verso 2, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así os lo hubiera dicho, porque voy a preparar lugar para vosotros. Mire qué tremendo, porque el Señor Jesucristo nos dice, muchas moradas, muchos cuerpos hay allá donde yo voy, y voy a prepararles un cuerpo a ustedes, un cuerpo no como este mundo. Esta carne, amado hermano, se va a destruir, esta carne se va a hacer polvo, del polvo eres y al polvo volverás, dice la palabra. Entonces no hay otro lugar al que vayamos nada más que a la tumba, en la carne. Pero en el espíritu dice la palabra que dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, el mismo Señor nos lo hubiera dicho. Pero Él dice, pero yo voy a preparar un lugar para ustedes. El Señor se adelantó a nosotros a prepararnos una morada, a prepararnos un lugar en el cual vamos a estar por la eternidad con Él. Imagínense qué tremendo lo que el Señor está haciendo por nosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendrá otra vez, dice aquí, mire, y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí estéis vosotros también. Entonces, el Señor se fue, pero no para quedarse y olvidarse de nosotros, sino que se fue para prepararnos un cuerpo, un lugar, una morada, una estancia, para que nosotros podamos estar con Él para toda la eternidad. Y dice que Él se fue a preparar ese lugar, pero va a venir, va a regresar por nosotros, y dice que nos tomará con Él. Aquí lo dice la palabra, os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. Entonces, esta es una verdad que nosotros tenemos que entender. Que el Señor Jesucristo vino para salvarnos, pero no solamente para salvarnos de dicho, sino que de dicho y hecho. Porque el Señor nos salvó en este cuerpo terrenal para darnos un cuerpo celestial y una vida eterna. Ya no vamos a morir ni vamos a ser destruidos, sino que vamos a ser vivificados y vamos a vivir continuamente con Él. Y luego dice, y conocéis el camino a donde voy. En el verso 5 dice, Tomás le dijo, ponga atención que este es uno de los discípulos que estaba con el Señor Jesucristo, uno que estuvo con el maestro de maestros, el Señor de señores, el Rey de reyes. Y mire la pregunta que le hace. Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino?
Tomás había sido conocido como el Dídimo. Imagínense usted, Dídimo es doble, ¿verdad? O gemelo, por decirlo de esta manera. Pero esto nos habla del doble corazón de este hombre, del doble pensamiento. Y es que cuando nosotros entramos en la verdad de Jesucristo, muchas veces somos como Tomás. Nos acercamos a Dios, pero tenemos un doble pensamiento, tenemos un doble corazón, un doble ánimo. Y la misma palabra de Dios dice que el hombre de doble ánimo no piense que va a recibir algo de Dios. ¿Por qué? Porque tiene un doble ánimo. La Biblia dice, o eres frío o eres caliente, porque tibio te van a vomitar. Entonces, eso quiere decir que cuando yo entro a conocer al Señor Jesucristo, yo tengo que vivir en la verdad. No puedo decir que voy a vivir en mentirías blancas, porque eso no existe. O eres mentiroso o eres un hombre honesto. O vives en la verdad o vives en la mentira. O vives en la vida o vives en la muerte. Yo en lo personal, amado hermano, yo deseo vivir en la vida, vivir con Jesucristo. Y entonces mire lo que le responde el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Algo que me llama la atención es que el Señor Jesucristo no le alegó, no lo golpeó, no actuó de una manera altanera con él, sino que con todo amor le responde, yo soy el camino. Entonces, si Cristo es el camino, nosotros tenemos que conocer a Cristo. Porque eso es como que yo lo mande, por decirle a Tangamandapio, por decir algo, o allá al Jute y usted no conozca el camino. Entonces, ¿cómo va a llegar a ese lugar? Pues ahora que existen las redes sociales, me va a decir usted, o el internet, yo me voy a usar el Maps y voy a llegar, o voy a usar Waze, o qué sé yo, cualquier aplicación para eso. Pues sí, pues. Eso le va a ayudar a usted para saber por dónde, pero usted no conoce el camino. Pero el que conoce el camino sabe dónde están los hoyos, sabe dónde están los baches, sabe dónde hay túmbulos, sabe todo del camino y está atento al camino porque ya sabe cómo es. Entonces eso es necesario que nosotros conozcamos el camino que es Jesucristo. Si nosotros no conocemos el camino, no sabemos a dónde vamos. Y si vamos en el camino sin saber cómo es, vamos a tientas y nos va a costar mucho llegar a donde tenemos que llegar y nos vamos a tener que quebrar la cara, como dicen. Nos vamos a tener que accidentar, nos vamos a tener que caer, nos vamos a tener que raspar. Muchas veces nos va a doler. ¿Por qué? Porque muchas veces no leemos la palabra de Dios, no buscamos el entendimiento de la palabra. En lo personal, yo le puedo decir que por no conocer la palabra de Dios, he tenido que pagar y estoy pagando muchas cosas de las que hice en el pasado porque no tenía entendimiento, porque no conocía el camino por el cual yo debía transitar. Mas ahora no le voy a decir que lo conozco todo, porque no es así. Estoy conociendo el camino y me ha costado, sí, me ha costado. A todo mundo nos cuesta, amado hermano, a todo mundo nos cuesta. ¿Cómo va a vivir una persona en la verdad si lo único que conoce es la mentira? Me acuerdo yo que me estaba hablando nuestro apóstol y me decía que él había ido un día a Argentina y cuando él fue a la Argentina resulta que él fue y llevaba dólares en su mano, pero quería cambiar por los pesos, creo que peso es el argentino, y él quería cambiar por la moneda argentina y le dieron un montón de billetes. Pero entre los billetes, digamos, pongámosle, ¿verdad?, que fuera un billete de A100, y había un billete de A100 de un tamaño, otro de otro y otro de otro. Aquí en Guatemala no es así. Nuestros billetes son casi todos del mismo tamaño. Entonces, pero cuando él se topó con eso, vio los billetes y él no sabía cuál era falso y cuál era verdadero, aunque todos resultaron siendo verdaderos, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si nosotros nos topáramos entonces con que alguien nos diga, mira, este billete es el billete verdadero? Lo tocamos, lo palpamos, lo miramos, lo sentimos y entonces nos acostumbramos y sabemos cuál es el billete que nos están presentando. Pero resulta que cuando nosotros vamos al banco y en el banco nos dan billetes, los billetes que nos dan son diferentes al que nos enseñaron primero.
Y entonces resulta que los billetes que nos están dando en el banco nosotros decimos que son falsos, pero esos son los verdaderos. Entonces, amado hermano, ¿qué hacemos en esa situación? Por eso dice la Biblia, instruye al niño en su camino, para que cuando él sea grande, no se aparte de él. Muchas veces nosotros somos como ese hombre que le estoy diciendo yo, que nos enseñan el mundo y nos ponen ese billete falso diciéndonos que es la verdad. A Eva le dieron una mentira que entre comillas parecía verdad, pero resultamos todos pagando aquí a causa de una mentira. Pero seguimos viviendo en la mentira porque no conocemos el camino, no conocemos la verdad. Y el Señor Jesús le dice a Tomás, yo soy el camino, pero no solo el camino, sino que le dice, yo soy el camino y la verdad. Entonces, la verdad es Cristo. Y no podemos negarlo porque Él es la verdad absoluta. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida, dice luego. Entonces, si nosotros entendemos que el Señor Jesucristo es el camino y empezamos a entenderlo, haga de cuentas usted que nuestra Biblia se haría entonces como un mapa. Sería como nuestro mapa donde nosotros vamos a conocer el camino por el cual tenemos que transitar. Y la verdad de Dios va a ser la que nos va a guiar. Tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad. Es decir, nos guía a Jesucristo. Y entonces, por tanto, por seguir el camino, por caminar en la verdad, vamos a la vida. Pero no una vida momentánea, sino que para que tengamos vida y esta en abundancia aquí, pero que también la tengamos en abundancia en la eternidad. Y eso es lo importante, que nosotros aprendamos entonces que este camino que nosotros caminamos y transitamos en este momento, aquí en la tierra, es una cosa temporal. Porque lo leímos anteriormente, que somos como un vapor que hoy aparece y mañana se desvanece. Nadie tiene comprada la vida. Nadie sabe cuándo va a vivir o cuánto. Luego dice, nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos un montón de sectas en el mundo, tenemos un montón de pensamientos, tenemos un montón de doctrinas, tenemos un montón de cosas que nos aquejan en el mundo, que nos dicen, este es el camino. Pero aquí dice, nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor Jesucristo. Él es el único camino que hay, no hay otro. No son imágenes, no son budismo, no son pensamientos, no son dogmas, no es otra cosa que el Señor Jesucristo. Y si nosotros nos resguardamos en la verdad de Jesucristo, nos resguardamos en el camino de la verdad, entonces vamos a llegar a la vida. En el verso 7 dice, si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Verso 8, Felipe, otro de los discípulos. Vuelvo a repetirle que él estaba con el maestro de maestros, con el Señor de señores. Note usted que siendo ellos enseñados y adiestrados por el mero, como dicen, ¿verdad? Ellos no entendieron. ¿Cuánto más nosotros que estamos siendo guiados por maestros de la palabra que son menores que el Señor Jesucristo? Y que hay muchos que dicen, yo tengo la verdad absoluta, pero la verdad absoluta es Cristo, no ellos, ni lo que ellos digan, sino que lo que dice la palabra de Dios es lo que nos tiene que regir. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? Les acababa de decir el Señor, si me miran a mí, miran al Padre. Pero no lo entendieron. Y Felipe todavía le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Y entonces nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios nos está dando la muestra, la figura de la gloria de Dios para que lo conozcamos. Si conocemos a Cristo entonces y conocemos la verdad de Jesucristo, también vamos a conocer la verdad del Padre. Si conocemos al Padre, nos vamos a unir a Él. Y esa es una gran bendición, amado.
Dice en el verso 10, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Mire qué tremendo, porque entonces el Señor Jesucristo no se movía porque Él decía o porque Él quería, sino que lo que su Padre, Dios Todopoderoso, siendo Él mismo, era el que decía que era lo que tenía que hacer. Siendo Jesucristo hombre, era guiado por la palabra de Dios, por el pensamiento, por la dirección, por los estatutos, por los preceptos de Dios el Padre. Y eso es lo que Él nos muestra en su faceta terrenal. Que nosotros tenemos que hacer lo mismo que Él hizo, y es sujetarse al Padre, sujetarse a la palabra. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar entonces ese resguardo en la palabra de Dios. Verso 11 dice, creed que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed por las obras mismas. Y si no, creed por las obras mismas. Entonces, las obras que el Señor Jesucristo hizo también nos hablan de lo que el Padre hace. El Señor dice que no vino por los santos, sino que vino por los pecadores. No vino por los sanos, sino que vino por los enfermos. Él liberó, Él trajo consolación, Él trajo vida, Él trajo verdad. Pero el mundo nos lleva a lo contrario. El mundo, amado hermano, nos quiere pisotear, nos quiere mantener esclavos, nos quiere mantener en una ilusión virtual, diciéndonos, esta es la verdad. Nos estamos viendo en este tiempo enredados, atacados por todos lados, por pensamientos humanos, por pensamientos torcidos, en mentiras. Amado, movimientos como el LGBT, movimientos que van en contra de lo que Dios dice, y no que nosotros los odiemos a ellos, no. Nosotros amamos a los seres humanos porque son almas que Jesucristo compró con su propia sangre, su propio padecimiento. Pero lo que no soportamos es el pecado, y esa es otra historia. Porque entonces aquí estamos hablando que la mentira en la que ellos viven es que ellos son las víctimas. Y sí, son las víctimas, pero de su propia concupiscencia. Nosotros no los estamos atacando, aunque muchos lo han hecho. Y pedimos perdón por eso. Porque nuestro trabajo no es atacarlos a ellos, sino que atacar al pecado, atacar a las potestades, a los enemigos que se han levantado en contra nuestra. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, etcétera, 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 hermano. Nosotros tenemos que ser llamados a reconciliar al ser humano con Dios, porque ese fue uno de los trabajos que Dios nos dio. Y la marca para nosotros es precisamente el amor. Y una de las obras dice, si no, creed por las obras mismas. Las obras que el Señor Jesucristo hacía eran obras de amor, no de odio, no de rencor, eran de amor, y esa es la verdad de Dios, que Dios es amor, pero también es un fuego consumidor con aquellos que se oponen a la verdad de Dios, porque se vuelven sus enemigos, lastimosamente. Y por eso es que Dios nos dice, he aquí yo pongo en la senda de la vida y de la muerte, andad por la senda de la vida. Cuesta, sí, porque es una senda angosta. Cuesta, pero hay que hacerlo, hermano, porque nos podemos perder. Luego dice, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que ésta hará, porque yo voy al Padre. Entonces, cuando nosotros nos resguardamos en la verdad, cuando caminamos en la senda de la verdad, dice que haremos las obras de amor que hizo el Señor Jesucristo. Y dice, y Él las hará también, y aún mayores que éstas hará. Sí, y solo sí, caminamos en la senda de verdad. Verso 13 dice, todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Entonces, miren, pues dice, en verdad os digo que el que cree en mí, el que cree en la verdad, las obras que yo hago, él las hará también.
Y entonces, si nosotros creemos en la verdad, si nos resguardamos en la verdad, haremos esas cosas y también mayores. Luego dice, y todo lo que pidáis en mi nombre, todo lo que pidáis en verdad, en Cristo, dice, lo haré para que el Padre sea glorificado en la verdad, es decir, en Cristo. Esto es importante, porque cuando nos resguardamos en la verdad y pedimos las cosas por medio de la verdad de Dios en nosotros, entonces las cosas el Señor Jesucristo las hará. Pero muchas veces, amados, nosotros mismos nos engañamos pidiendo un carro, pidiendo una casa, pidiendo cualquier cosa, pero no pensando en Cristo, sino que pensando en nuestra propia carne. Nos vienen enfermedades y queremos que Dios nos sane, y todavía nos atrevemos a decir y no aceptamos un no por respuesta. Y no pensamos en lo que Dios está haciendo en nosotros. ¿Cuál será la verdad de lo que nos sucede? ¿No será que Dios nos está probando? ¿No será que Dios nos está probando a ver si vivimos en la verdad o si estamos en la mentira? ¿No será que hay mentira en nosotros y que tenemos que arrancarla de nuestro corazón? Hay muchas cosas que nos suceden que no entendemos, pero la Biblia dice que todas las cosas a los que aman su nombre les ayudan para bien. Entonces, cualquier cosa que nosotros vivamos, cualquier situación por la que estemos pasando, como estamos resguardados en la verdad, entonces el Señor nos va a bendecir y nos va a guardar. Todas las cosas que pidáis, dice, si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. En su nombre. Si nos resguardamos en la verdad, si adoptamos nosotros en nuestra mente el pensamiento y nos renovamos a ver la verdad y no la mentira del mundo, entonces el Señor Jesucristo nos va a dar las cosas porque las vamos a pedir conforme a su voluntad, entendiendo qué es lo bueno, qué es lo agradable y qué es lo perfecto. Pregunto yo, ¿será que si pedimos algo en mentira, será aceptable? No. ¿Será agradable? No. ¿Será perfecto? Menos. Entonces, cuando nosotros pedimos cosas en verdad, en la verdad de Jesucristo, teniéndolo a Él principalmente en el asunto, entonces las cosas se van a poder hacer. Luego dice Efesios 4:11, Él dio, ahora vamos a ver, dice cómo el Señor delegó, Él dice, Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin, ¿cuál es el fin de estos? Capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Entonces, amado hermano, el Señor delegó personas que nos están capacitando, que nos están llenando, que nos están dando palabra para que nosotros podamos entender de qué se trata esto, de qué se trata la verdad. No que ellos tengan la verdad absoluta, sino que ellos están aprendiendo, ya nos llevan un recorrido en el que nos van a enseñar, nos van a adiestrar para que nosotros discernamos entre lo que es correcto y lo que no, entre lo que es vil, entre lo que es precioso, entre lo que es santo y entre lo que es profano. Entonces dice aquí, hasta que todos, ponga atención, todos lleguemos a la unidad. Y eso es algo precisamente de la verdad que no nos gusta. Y es que tenemos que estar unidos, que tenemos que estar en un mismo sentir, que tenemos que tener una misma visión. La misma palabra de Dios lo dice. Un pueblo sin visión. Y hay otra versión que me gusta mucho que dice, sin visión profética. Una visión profética es algo que va más allá de lo que nosotros podemos ver. Dice, se desenfrena y perece. Entonces, pero si nosotros tenemos esa verdad que es Jesucristo en nosotros y nos resguardamos en esa palabra, nos resguardamos en Él, entonces vamos a tener la visión de Cristo, que no solo vio por el momento, sino que vio también al futuro, porque lo dice en Juan 17, capítulo 17, dice, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer por la palabra que ellos les darán. Imagínense qué tremendo que el Señor tenía esa visión. Y luego dice, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, si lo pudiéramos decir de esta manera, del conocimiento pleno de la verdad de Dios.
porque Jesucristo es la verdad. Entonces tenemos que llegar a la condición de entender el pleno conocimiento de la verdad. Pero si seguimos queriendo ponerle parámetros a la Biblia con pensamientos humanos, no lo podemos hacer, hermano. Porque el pensamiento de Dios es más alto que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos. Y nosotros queremos bajar el camino de Dios a nuestra altura, en lugar de nosotros subir en esa escalera y llegar al pensamiento de Dios. Queremos que los pensamientos de Dios viajen a los nuestros. Y queremos que Dios haga como nosotros decimos y que Dios diga lo que nosotros decimos que Él dice, pero en nuestro pensamiento, no en el de Él. Entonces tenemos que llegar al conocimiento pleno, dice, a la condición de un hombre maduro. Es decir, entonces, hermano, que el que no está plenamente resguardado en la verdad es un niño espiritual todavía, porque no ha crecido plenamente hasta llegar a la madurez. Y eso es importante porque un hombre maduro se puede defender a sí mismo y puede defender aún a otros. Pero un niño no puede ni defenderse a sí mismo, menos va a poder defender a otros. Entonces es necesario que nosotros lleguemos a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Entonces, si lo pudiéramos decir de esta manera, a la medida de la estatura, de la plenitud de la verdad. Entonces tenemos que crecer en la verdad también. Es decir, tenemos que desechar todo despojo de mentira de nosotros para que la verdad de Cristo crezca en nosotros. Como dice Juan, ¿verdad? Ya no vivo yo, yo voy menguando para que Cristo, para que Él sea el que crezca. Y como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ya no vive la mentira, ya no vive el Jacob, sino que ahora vive el Israel, ahora vive Jesucristo en mí. Ya no vive el pagano, ya no vive ¿cómo era? El engañador, sino que ahora vive el príncipe de Dios en mí. ¿Por qué? Porque he alcanzado la plenitud de la madurez, del pleno conocimiento de Cristo y he logrado llegar a la estatura de Cristo. Eso es lo que se supone que deberíamos de buscar. Y eso es resguardarse en la verdad. Luego dice aquí que la palabra que usamos aquí para capacitar es la palabra griega 2677, que es catartismos, que viene también de la raíz 2675. Dice mobiliario completo. Cuando nos habla de mobiliario, nos está hablando, por ejemplo, de una oficina, que para poder desarrollar su trabajo necesita todos los implementos completos. Necesita una computadora, una impresora, un escritorio, los archivos, etcétera, etcétera, etcétera. Usted conoce de eso. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que irnos equipando con todo el mobiliario para poder desarrollarnos en la verdad. Y dice, objetivamente, perfeccionar. Nos tenemos que perfeccionar en la verdad. Si tú estás viviendo en mentiras, si tú estás viviendo en adulterio, si tú vives todavía pensando que las cosas que estás haciendo están bien, pero la Biblia dice que no, entonces te tienes que perfeccionar. Tienes que buscar resguardarte en la palabra para que la palabra de Dios te perfeccione. La palabra de raíz aquí es la griega 2675, que es catartizo. Completar totalmente, reparar. Hermano, nosotros estamos destruidos. Entonces el trabajo de del ministerio, de los 5 ministerios, es reparar al pueblo de Dios. Entramos al taller del maestro, por decirlo así. Y por eso es que nos encontramos con hermanos que son lijas, que nos están restregando a cada rato las cosas malas que hacemos, precisamente para que seamos pulidos en esa área. Somos metidos al taller del maestro y nos encontramos con aquel hermano que es como el martillo que nos está dando solo en la cabeza, ¿verdad? Y rompiéndonos la cabeza con la palabra porque nos pega tan duro que nos duele. Pero tenemos que salir de esa mentira donde estamos porque tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Por eso decía que nos teníamos que unir en la totalidad de la fe. Nos tienen que, dice, literalmente o figurativamente ajustar. Sí, muchas veces, hermano, aunque nosotros ya tenemos un recorrido, tenemos que encontrarnos con un hermano que nos tiene que remachar, ¿verdad? Y nos tiene que regresar al lugar donde tenemos que estar para que no nos movamos.
Hay hermanos que nos están diciendo, mira, eso que estás haciendo está malo, eso que estás haciendo aquí está malo, esto que estás haciendo aquí, esto que estás aquí, 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 aquí. Y eso es porque nos están ayudando, amados hermanos, a que estemos firmes en la verdad de Cristo. Y necesitamos eso. Y Dios bendiga a esos hermanos, porque si bueno es, dice la palabra, que haya entre vosotros disensiones, para que sepáis quién es de Cristo y quién no. Entonces, si nos están a nosotros llevando al redil, hagamos caso, metámonos, aceptemos la verdad de Cristo, no las palabras de nuestros hermanos, sino que la palabra de Dios. Porque nuestros hermanos de repente nos están hablando con la palabra de Dios. Y si no nos hablan con la palabra de Dios, también dice la Biblia que tenemos que discernir todo lo que nos hablan, que tomemos lo bueno y desechemos lo malo. Entonces, sigue diciendo aquí, a ser apto. Nosotros tenemos que ser aptos, amados hermanos, para que podamos nosotros tener la verdad de Cristo en nosotros. Si no somos aptos, no la vamos a poder tener y todo el tiempo vamos a estar peleando con ella. Luego dice completar, constituir, perfeccionar perfectamente, preparar, remendar, restaurar y unir. Sobre todo esa palabra unir es lo que nos lleva precisamente a que nos unamos a la verdad de Cristo, dejando toda mentira fuera de nosotros. Vamos a seguir adelante en Efesios 4:14 y dice, ¿para qué es necesario que nosotros llevemos este camino? Dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Ponga atención, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad, hablando de Cristo en amor, dice, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces, dice aquí, en aquel que es la cabeza, es decir, la verdad. Entonces, nuestra cabeza tiene que estar resguardada en la verdad de Jesucristo. Aunque estemos pasando por los peores lugares, hermanos, aunque estemos pasando por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. Aunque yo esté pasando por situaciones terribles, yo tengo que tomarme de la palabra de Dios, de tomarme de la verdad de Cristo, porque Él es mi bordón, Él es mi apoyo, Él es mi sostén y Él me va a infundir aliento a mí. Entonces, si Él tuvo que pasar por todos los dolores, por todos los golpes y por todo lo que pasó, ¿quién soy yo para no pasar por ahí? Si siendo Él la misma verdad tuvo que pasar, yo también. Tengo que ser pulido, tengo que ser probado, tengo que ser pasado por fuego, precisamente para que Jesucristo se gloríe en mi vida. A gloria a Dios. Primera de Corintios 13:9 dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Mire qué tremendo, porque nosotros somos incompletos. Nosotros somos imperfectos, pero la verdad de Jesucristo es perfecta, aleluya. Entonces nosotros necesitamos ser perfeccionados en la verdad de Cristo. En el verso 11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Entonces, cuando yo maduro, cuando yo encuentro la verdad y la pongo en práctica, voy a madurar y entonces ya no voy a ser un niño que me van a llevar de un lado para otro, porque como conozco la verdad me voy a dirigir hacia ella y no me voy a perder. Gloria a Dios. Primera de Corintios 14:1 dice, procuren amar con sinceridad y pidan al Espíritu Santo que los capacite de manera especial para hablar de parte de Dios. Aquí habla de profetizar, pero me gustó mucho esta versión porque mire qué bonito. Procuren amar con sinceridad y pídanle al Espíritu Santo que los capacite, esta es la versión TLA, de manera especial para hablar de parte de Dios. Luego dice en el 2-4, dice, cuando ustedes hablan en un idioma extraño, ¿se ayudan solo o a ustedes mismos? Dios los entiende,
porque hablan de verdades secretas que solo el Espíritu Santo conoce. Pero aparte de él, nadie más sabe lo que ustedes dicen. En cambio, cuando Dios les ordena hablar de su parte, la gente sí los entiende. Además, así ustedes ayudan a todos en la iglesia a confiar más en Cristo, a confiar más en la verdad, a sentirse mejor y a estar alegres. Entonces aquí habla de la profecía. El que profetiza, dice, habla lenguas para con Dios y habla misterios que solo el Espíritu conoce. Pero a mí me gustó esto porque está poniendo la profecía también como una manera de expresar la verdad de Dios. Y la expresa y dice porque esto ayuda a todos en la iglesia a confiar más en la verdad de Dios. Entonces por eso también tenemos que tener cuidado el cómo profetizamos, cómo lo hacemos y si lo estamos haciendo en el espíritu o lo estamos haciendo en el espíritu del hombre o en el espíritu pitónico de repente. Tenemos que tener discernimiento con esto. Primera de Corintios 4:5 dice, me gustaría que todos ustedes hablaran en idiomas desconocidos, pero más me gustaría que hablaran de parte de Dios. En realidad, es más importante hablar de parte de Dios que hablar en idiomas que otros no entienden, a menos que alguien pueda traducir lo que dice, porque así ayuda a los miembros de la iglesia. Gloria a Dios. Entonces muchas veces, amados hermanos, digamos, ahorita estoy predicando, pero también es parte como de una profecía, porque de repente esta palabra está llegando, esta palabra profética está llegando a alguien que necesita ayuda, que necesita consuelo, que necesita edificación, que necesita consolación y necesita llegar al pleno entendimiento de Jesucristo. Y por eso es que lo estoy poniendo, porque aquí está hablando de la profecía. Yo quisiera que todos profetizaran, pero dice, dice que el que habla en lenguas, dice, necesita que alguien traduzca lo que él está diciendo. Entonces hay una verdad que nosotros necesitamos entender. Necesitamos entender a Jesucristo, amado hermano. Necesitamos entender el idioma que Dios está hablando con nosotros. Lucas 22:24 dice, se suscitó también entre ellos un atelcado sobre cuál de ellos sería considerado como el mayor. Estos son los discípulos del Señor Jesucristo. Y estando el maestro de maestros, estando el mayor de todos en medio de ellos, ellos estaban peleándose por saber quién iba a ser el mayor de entre los hombres. Y dice, Jesús les dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con vosotros. Antes, el mayor entre vosotros hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Amados hermanos, esa es una realidad que muchas veces a nosotros no nos gusta. Muchas veces estamos ahí sentados escuchando la palabra de Dios y estamos siempre con el dedo señalando al pastor, al predicador o a cualquier persona que está en el altar diciendo yo podría hacerlo mejor, yo podría hacer tal cosa, yo podría hacer lo otro, yo podría hacer acá. Pero usted no sabe cuánto ha pagado esa persona por vivir en la verdad. Usted no sabe cuál es el pago de lo que él está haciendo. Y estos estaban preocupando por saber quién tendría que ser el mayor, en lugar de preocuparse por aprender más del Señor y por preocuparse por más entender el camino, porque como vimos anteriormente, Tomás y Felipe estaban en la calle, y eso que estaban en el discipulado del Señor. Imagínense cómo estamos nosotros entonces. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No lo es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, entre vosotros yo soy como el que sirve. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo, que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentaréis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Amado hermano, el Señor Jesucristo nos ha dado un lugar que no es para cualquiera. Un lugar que no todos tienen y que no todos entienden tampoco. Y tengo mucho que decir, amado hermano, tengo mucho que hablarle, pero por causa del tiempo, como dice un hermano por ahí, ¿verdad? Nos va a tocar que adelantarnos e ir terminando.
Y yo quiero dejarle esto en su corazón. Hoy es tiempo de que meditemos. ¿Necesitamos consolación? Sí, la necesitamos. Pero no hay mejor consolación que vivir en la verdad, que vivir en la verdad absoluta que es Jesucristo y poder buscar siempre ese reino de Dios. Porque el tiempo es malo, amado hermano. El tiempo se está poniendo terrible, estamos empezando a ver rumores de guerra, estamos viendo cómo la gente se levanta uno contra otro, cómo los padres se enfrentan contra los hijos contra los padres, cómo los padres y las madres están dejando los hogares, cómo estamos siendo destruidos por todos lados. Y lo único que podemos hacer, amado hermano, es resguardarnos en la verdad de Jesucristo, resguardarnos en el Señor, porque bienaventurado aquel que se guarda bajo la sombra del Omnipotente, del Dios Todopoderoso. Si nosotros le amamos, el Señor va a mandar a su ángel alrededor de nosotros, a acampar a nuestro alrededor y a defendernos. El Señor siempre va a estar ahí para amarte, para sostenerte, para comprenderte. Si tú caes, levántate. Si tú estás apartado, acércate a Jesucristo. Si te has apartado de la verdad, es tiempo de que vengas a la luz. Es tiempo de que dejes al enemigo por un lado y que te acerques a Jesucristo, porque Él está con brazos abiertos esperándote como alguien que te ama, como alguien que quiere restaurarte, como alguien que quiere levantarte, como alguien que quiere limpiarte, vestirte y darte un lugar en su casa. Dice Primera de Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Verso 5, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Verso 6, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Hermanos, la corona que viene más adelante, la corona que nos van a dar, el galardón que vamos a recibir, es mayor que todos los sufrimientos que tenemos en este momento, pero ya está preparada para nosotros y no la podemos perder. Dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resultan alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, es decir, en la revelación de la verdad. Nosotros tenemos que dar entonces, en las pruebas, vamos a tener que poner a prueba nuestra fe. ¿Para qué? Para que produzca alabanza, para que produzca gloria y honor en la verdad de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en Él. Amén, creemos en Él. Y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Gloria a Dios. Amén. Eso esperamos, la salvación de nuestra alma. Dice Hebreos 13:6, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acordaos de vuestros guías que os hablaron de la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, tenemos una verdad absoluta que no cambia, que es la misma verdad de ayer, la misma verdad de hoy, la misma verdad de por todos los siglos, que es nuestro Señor Jesucristo, que su amor es perenne, que su amor está por nosotros, que su amor nos ha alcanzado con lazos de amor y que nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Y por eso, no te pierdas, amado hermano. Quédate con Jesucristo y vamos a orar. Padre, Padre que estás en gloria, Señor Dios Todopoderoso, que estás en todo lugar, a ti clamamos.
Hoy te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos y auxílianos, Señor. Sácanos de la mentira, sácanos del río del mundo y atráenos a tu verdad. Atráenos, Señor, a vivir en ti, a vivir, Señor, en la comunión con la verdad y a que nosotros vivamos también y seamos parte de esa verdad, Señor, y que tu amor verdadero, Señor, nos llene, nos consuele, nos llene de toda fuerza, Señor, que provenga de ti. Te pedimos la sabiduría, el entendimiento, la revelación, el gozo para poder seguir viviendo en la verdad que proviene de ti, Señor. Hoy te pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor, que nos ayudes a poder alcanzar la vida eterna, siempre, Señor, justificados por ti y llenos de tu gracia, de tu verdad y de tu amor. Señor, abre nuestros ojos espirituales para que podamos comprender, para que podamos ver y discernir, Señor, el camino de la verdad. Que como dice tu palabra, Señor, se vuelva tu palabra para nosotros como una lámpara, Señor, que ilumina nuestra vida, pero que también ilumina nuestro camino, para que podamos discernir y ver hacia dónde nos dirigimos, y es a la vida eterna, Señor, en ti. Señor, si te hemos fallado, hoy, Señor, queremos hacer esta oración juntamente con todos aquellos que quieren aceptar al Señor Jesucristo. Señor, hoy te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras maldades, iniquidades, aún por los pecados ocultos que puedan haber en nuestro corazón, Señor. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, inscribe nuestro nombre en el libro de la vida, Señor, para que podamos ser hallados, inscritos, Señor, y podamos ser hallados, Señor, aceptables y perfectos delante de ti en el día de tu venida. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir una vida conforme a tu palabra, conforme a tu deseo y fuera de toda mentira que es pecado y muerte, Señor. Por eso te pedimos que nos bendigas, nos guardes y nos cubras y nos lleves con paz y bendición a cada uno de nosotros. Señor, gracias te damos por este día. Te pedimos que guardes a cada uno por nombre, Señor, y que nos llenes de tu bendito amor, Señor. Gracias, Padre. Amado amigo y hermano, ha sido una bendición poder compartir este tema con ustedes y poder llegar hasta sus hogares y llevarles una palabra de vida, una palabra de verdad. Que el Señor los bendiga, los guarde y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.